coles alcordances de viajes y eventos literarios en Madrid, Lisboa y Nueva York, en muchas ocasiones acompañado de otros creadores asturianos, l'escritor compone un fresco sobre el mundo cultural nel cambio de siglo. Este libro, Lo propio y lo ajeno, que publica la editorial Renacimiento, es una especie de reconstrucción de cosas de las que fui testigo hace 25 años, fundamentalmente eventos culturales, una especie de excursiones de investigación antropológica de tipo cultural a presentaciones de libros, a ferias de arte, a viajes culturales, y está ambientado en 3 ciudades, en Madrid, en Lisboa y en Nueva York. Y tiene una gran presencia de Asturias, aunque no se desarrolla en Asturias, porque gran parte de los personajes que me acompañan en estos periplos son todos, o la mayor parte, casi todos asturianos. Lo propio y lo ajeno está estructurado de la siguiente manera. Por un lado tiene un prólogo, 5 capítulos y un epílogo. Los capítulos, me gustan los libros divididos en capítulos porque esa fragmentación permite una lectura un poco más ágil, y aunque esto es una especie de crónica literaria, no es ficción, es todo lo que se cuenta, es real, pues quería que tuviese un poco esa estructura de novela, ¿no? El prólogo es de David Trueba, que es una especie de presentación, y el epílogo es de Pepe Colubi, que es una especie de colofón recopilatorio de lo que trata el libro desde el punto de vista de Pepe Colubi. En este libro he tratado de construirlo como si fuese una ficción con técnicas narrativas de la novela, pero siendo todo casi un testimonio notarial, ¿no? Todo es real, es una crónica literaria. Los personajes recurrentes, como por ejemplo Pepe Colubi o Martín López Vega, actúan como personajes transversales que recorren toda la estructura del libro, ¿no? Y luego hay muchos personajes, bueno, en realidad hay como 400, prácticamente gran parte de ellos son episódicos, ¿no? Y sí es verdad que cuando reconstruyes la realidad, cuando la realidad no dejan de ser, cualquier hecho de la realidad no deja de ser una anécdota, pero claro, si cuentas una anécdota casi se reduce a un mal chiste. Entonces, claro, tienes que envolverla o adornarla con elementos que, sin ser de la ficción, sí se expresan como se expresa una ficción, es decir, cómo se expresa una novela o una obra de creación literaria. Esa ha sido un poco la intención cuando iba construyendo, cuando iba escribiendo los distintos capítulos. Cuando pensé en publicar este libro también pensé a quién iba destinado, teóricamente. En general puede leerlo cualquier persona con que sepa leer puede leerlo y disfrutarlo, pero sí creo que hay un público objetivo, ¿no? Un público target, que sería los colectivos que están en torno al mundo de la cultura, tanto como aficionados como profesionales, por ejemplo, bibliotecarios, libreros, cuando digo masculino es masculino y femenino, por supuesto, profesores de literatura, periodistas del ámbito cultural, gente del mundo del arte, de comisarios de exposiciones, en general aficionados al mundo del libro,
y también, o trabajadores del mundo del libro y del mundo del arte y de la cultura en general. ¿Por qué? Porque de lo que habla el libro es una especie de trampantojo o espejo de todo este mundo, y cómo desde una mirada un poco aséptica y también un poco distante, el autor contempla todo ese cosmos cultural.